Amós capítulo 8, verso 11. Por favor, sígame con la palabra capítulo 8 de Amós, verso 11. Dice: He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír palabra de Jehová. He aquí vienen días en los cuales enviaré hambre a la tierra. Yo creo personalmente que ese tiempo, ese momento, se está refiriendo a nuestro periodo de la historia, donde la gente está tan desinteresada de Dios, donde la gente está tan entretenida en tantas cosas en este mundo, en esta vida, que lo que último quiere pensar es en Dios. Pero quiero decirle en esta mañana una gran verdad y marcar un precedente con esto. Si no hay hambre de Dios, no hay manifestación de Dios. No, me parece que me equivoqué de auditorio. Si no hay hambre de Dios, no hay manifestación de Dios. Ahora me gustó más. Capítulo 1, verso 2 de Génesis. Capítulo 1, verso 2 de Génesis. Y Apocalipsis, luego capítulo 22, verso 17. Primero uno y después el otro. Dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre... No tengo retorno aquí arriba y esta noche tengo que volver a predicar, hijo. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía. Hay una versión, creo que era la versión inglesa King James, la Biblia del Rey Santiago, en vez de decir el Espíritu se movía, dice el Espíritu estaba empollando. A ver, haga así conmigo, empollando. El Espíritu de Dios empollaba la creación. Es como algo, aquello que está por darse a luz, aquello que está por manifestarse, pero que todavía necesita el calor de que lo abriguen, de que lo arropen, de que lo acobijen. Parece que estoy predicando dentro de una lata. Diga conmigo, empollar. El Espíritu estaba empollando lo que luego iba a ser la manifestación de la vida. Lo que después iba a ser usted, iba a ser yo, iba a ser toda la creación. Y dice el mismo capítulo 1 que todo lo que Dios creó es bueno y en gran manera. Diga conmigo, todo lo que Dios crea, todo lo que Dios me dice, todo lo que Dios me propone es bueno en gran manera. ¿Cuántos dicen amén? Alguien que levante la mano y diga, es bueno todo lo de Dios. Si todo lo que hace Dios es bueno, ¿por qué no lo buscamos? Si todo lo que Dios crea es bueno, ¿por qué no tenemos hambre de todo lo que viene de Dios? Yo creo personalmente que Dios para mí está empollando algo, que todavía necesita tiempo para manifestarse, que todavía necesita tiempo para madurar, pero el Espíritu Santo ya está empollando eso. Se está moviendo sobre los propósitos que tiene acerca de mi vida, porque Dios me dijo, yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para que alcancéis el fin que perseguís. ¿Cuántos persiguen a Dios? Porque saben que Dios está todo lo bueno. Santiago capítulo 1 dice, todo don perfecto y toda buena dádiva desciende de Dios, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de mudanza ni variación. Significa que vos podés cambiar, vos podés amar a Dios hoy y odiar a Dios mañana, pero Dios no cambia y lo que Dios te prometió te lo dará. Ahora, note usted este detalle. Capítulo 1, verso 2, diga conmigo, comienza la vida. Comienza Dios. Porque dice, en el principio creó Dios. ¿Dice así el texto? Pon el verso 1. En el principio creó. Saque la palabra creó y déjelo así.
En el principio, de vuelta. ¿Cuál debe ser el principio de tu vida? ¿Cuál debe ser el principio de tu vida? Dígalo fuerte. Si yo estaría acá y el predicador dice, ¿cuál es el principio? Yo le diría, ¡Dios! ¿En el principio? ¡Dios! Así me gustó, Patricia. El primer libro de la Biblia, ya en el versículo 2, menciona al Espíritu Santo. Porque Dios no puede descender como Dios en su forma corpórea, porque Dios no tiene cuerpo. Entonces, una de las manifestaciones de Dios es Dios en persona a través del Espíritu Santo. Pero mire cómo termina la Biblia, capítulo 22, verso 17. Acá. Apocalipsis 22, 17. Y el Espíritu y la esposa dicen, y el que oye, diga, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida. ¿Cómo tiene que tomar? ¿Cómo tiene que tomar? No tiene nada que pagar, tome, canilla libre. Decía el de al lado, hay canilla libre en Dios. Hay canilla libre. Ya está todo pago, tiene que servirse nada más. A vos no te tengo ahí para que te quedes sentado, hijo. Por favor, ayúdame. Está dormido, ayúdame. ¿Para qué tenés todos esos tachos, esos palos ahí? Hacé lo que sabés. El espíritu y la esposa dicen, está cerrando Apocalipsis. Está cerrando la etapa de la vida, de la historia, de la iglesia en la tierra. Y pronto la vida misma. Para que solamente la creación sea de los redimidos de Dios. Empieza Génesis. El Espíritu de Dios se movía, empollaba, todo lo que quiera. Termina la historia de la humanidad con el Espíritu. Tu vida y mi vida tienen que empezar con el Espíritu de Dios y cerrar los ojos y el capítulo de nuestra vida con el Espíritu de Dios. Eliseo fue un hombre que vivió de esta manera. Cuando Elías le tira el manto en el capítulo 2 de Segunda de Reyes, le imparte un llamado profético, le imparte vida del Espíritu Santo. Tal es así que Eliseo, como profeta, hace más milagros que Elías. No los hace Eliseo en sí, los hace el Espíritu de Dios que está a través de este hombre. Pero cuando Eliseo, en el declive de su vida, se enferma y se muere, dice que vienen unos hombres armados y tiran un cuerpo sobre el sepulcro de Eliseo. Y al tocar ese muerto los huesos de Eliseo, el muerto hizo esto. Se volvió a poner en pie. Y aquellos hombres salieron corriendo. Tocó el muerto los huesos de Eliseo y revivió. ¿Qué se llevó a la tumba? El Espíritu de Dios. El Espíritu estaba en los huesos. Decía el de al lado, metete el Espíritu hasta los huesos. En los huesos no tiene que estar el reuma. En los huesos tiene que estar el Espíritu. En los huesos no tiene que estar la artrosis. ¿Qué tiene que estar? En los huesos no tiene que estar la artritis. ¿Qué tiene que estar? En los huesos no puede haber falta de calcio. ¿Qué tiene que haber? Amén. ¿Qué quiero decirte con esto? Que tu vida debe comenzar con Dios y debe terminar en Dios. Claro que en medio hay un paréntesis. Claro que en medio de nuestra vida y de nuestro desarrollo como padres o como madres o con el rol que te ha tocado vivir en esta vida, hay momentos cíclicos. No es un momento todo igual, no es un momento siempre de crecimiento. Hay periodos de crecimiento, hay periodos de estancamiento, hay periodos de decaimiento, hay periodos de avance. Como sea que tu vida se cuadre, como sea que tu vida se plantee, pero siempre tiene que estar el Espíritu de Dios moviéndose, 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 llenándote de la presencia de Dios, porque todo lo que creó Dios es bueno en gran manera. ¿Cuántos dicen amén?
¿Dónde está el detalle? Este sería el ideal de la iglesia. Una iglesia que empieza con el Espíritu y que termina con el Espíritu es una iglesia en la cual yo me quiero congregar. ¿Usted? Pero hay un fenómeno que se produce. Amós lo dijo: no hay hambre de Dios en la tierra. No hay hambre de escuchar la voz de Dios. No hay hambre de oír palabra de Dios. Si no, los lugares cristianos como este estarían atestados. Y fíjese hasta qué punto el hombre está caído en su naturaleza, depravado en sus intenciones, que en vez de buscar a Dios, que le promete todo lo bueno y todo lo agradable y todo lo perfecto, el hombre prefiere el pecado. Juan lo dijo en el capítulo 1. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ahora, hay, como yo lo vengo explicando, cuando un reino viene a la tierra, Jesús dijo: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Hay una confrontación de poderes. Hay una confrontación entre la luz y las tinieblas. Quiero decirle algo. Nunca Satanás es un rival para Dios. Porque nunca la creación puede competir con el Creador. Sería una locura. Por eso Satanás no es lo antagónico a Dios. No es Dios y Satanás. Ambos se disputan el poder. ¡No! Porque Dios ya tiene el poder. Es más, cuando Satanás le dijo a Dios: quiero la vida de Job, Dios le dijo: dale, te la concedo, probalo, vas a ver que es mi hijo, que vas a sacar lo mejor de él. Hacé lo que quieras con Job, pero no le toques su vida. Satanás vino y lo arruinó a Job. Lo trajo miseria, enfermedad, familia, lo que se te ocurra. Job quedó hecho una miseria humana. Pero Satanás, ¿qué no pudo hacer? ¿Qué no pudo hacer? Satanás tiene límites. Satanás, como dijimos el miércoles, tiene la correa corta. Son esos perros que ladran, pero más de ahí no pueden ir. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Dios no es un rival para Satanás, pero sí el hombre. ¿Y por qué Dios le pone a Satanás el hombre? Para que lo desterre de la creación, de la iglesia, de la atmósfera. ¿Por qué? ¿Por qué Satanás es el enemigo del hombre y el hombre de Satanás? ¿Quién fue que lo hizo caer al hombre? Por tanto, ¿quién es el que tiene que ahora arrebatarle las llaves? El hombre. Usted dirá: no, Jesús. Sí, Jesús ya se lo arrebató como hombre en la cruz del Calvario. Ahora Jesús dice: bueno, ya les allané el camino, ya les demostré quién es su enemigo, ahora ustedes tienen que tomar la victoria. Mire, yo soy un acérrimo lector y admirador de los puritanos, los ingleses de la Edad Media, año 1600 al 1800. Fueron estrictos en el Evangelio, reformadores y todo lo que quiera. Yo les admiro su piedad, su devoción. Pero hay algo con lo que yo no comparto con los reformadores, y es que creían tanto en la soberanía de Dios que yo decía que no hacía falta pedir nada, ni atacar al diablo, ni reclamar su promesa, porque ya Dios lo había dado en la cruz del Calvario a través de Cristo Jesús, y ellos se dormían. Y fue así como terminaron, no afectando a nadie y no pudiendo ganar más territorio del que ganaron. Pero aplaudo y felicito a los pentecostales, que a pesar de sus desprolijidades, de su berrinche y de todo lo malo que le podamos criticar, que yo vengo de esa escuela, si hay algo que tienen muy en claro es quién es su enemigo. Y si hay una iglesia que ha crecido en la faz de toda la tierra, ha sido la iglesia pentecostal. ¿Cuántos dicen amén? Lamparitas por todos lados, guitarra en medio del barro, pero predicando la palabra del Señor. Ahora, usted necesita hambre de Dios. Hay veces se nos apaga el hambre. En un viaje que una vez hice vi que había chicos desnutridos. Yo decía, bueno, pero eso se puede solucionar fácil. Cuando uno lleva alimentos y cuando la asistencia es prolongada, asistida, esas criaturas se tienen que recuperar rápidamente y fácilmente. Y un profesional me dijo, es un error.
Cuando el músculo llamado estómago se cierra, ¿me está entendiendo? Cuando una criatura se denutre, está en nutrición y no come por un prolongado tiempo, usted no sabe lo difícil que es volver a ejercitar esa capacidad de reserva que tiene que tener el ser humano para nutrirse. No es darle de comer a un hambriento, no es darle de comer a un desnutrido, a alguien que está en inanición, sino que las glándulas y los músculos que tiene ya perdieron la capacidad de procesar los líquidos que tenemos en el estómago, se contraen. Y por más que usted le meta cucharadas y cucharadas y cucharadas, la persona ya perdió el hambre. La persona ya no tiene capacidad de asimilar alimento. ¿Me está entendiendo? ¿Sabe qué? Cuando usted perdió el hambre por Dios, cuando usted dejó de orar, cuando dejó de leer la palabra, cuando dejó de ser sensible a la voz del Espíritu Santo, luego no es que va a venir a un culto o un profeta le va a imponer la mano y usted va a estallar en avivamiento nuevamente. No, hermanos queridos, cuando uno pierde el hambre por Dios, cuando uno pierde la sensibilidad con Dios, después cuesta horrores volver a encenderse nuevamente. Después ya usted no es lo mismo. Por eso fue la reprimenda de Dios. En el capítulo 2 de Apocalipsis, Jesús a la iglesia de Éfeso: recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y vuelve al primer amor, porque después ya no es lo mismo. Cuando se pierde el primer amor, cuando se pierde la voz de Dios, cuando se pierde la sensibilidad por la palabra, cuando se pierde esa capacidad de asimilar las cosas del Espíritu y las cosas del reino, ya no es lo mismo después. Toque el de al lado y dígale: no pierdas el hambre por Dios. Hay un paso a la desnutrición. Dígaselo, hay un paso a la desnutrición. No es el fastidio del pastor. ¿Por qué no viniste al culto? ¿Qué te pasó en la célula? ¿Por qué no te congregaste? Es por tu bien. Es por tu bien. Yo puedo orar aquí con mi esposa, podemos zapatear, podemos reclamar, podemos atar al diablo, pero el diablo en la otra esquina se ríe porque dice: ¿y dónde están los hijos de Dios? Ayer me gustó las mujeres, el culto de las Déboras que hicieron, porque estábamos con un hermano hablando ahí afuera. Me dice: pastor, ¿cuántas mujeres? Sí, le digo, las mujeres son tremendas. Sobre ellas descansa la promesa de redención, de que Satanás le iba a herir en el calcañar, pero su simiente iba a pisarle la cabeza a la serpiente. Hay algo en las mujeres, a ver si me gano las mujeres al menos hoy. Hay algo en las mujeres, porque del vientre de una mujer no pudo haber más humillación para Satanás que la simiente de la mujer venciera al diablo. La simiente es Jesús. Tóquense en los vientres las mujeres y digan: mi simiente. Tóquenla. No importa la edad. No le estoy diciendo que vaya al marido y lo meta como Sara a la tienda a Abraham y que mire las estrellas del cielo. No. Ponga su mano en el vientre con todo respeto y diga conmigo esta oración profética: Señor, mi vientre, mi simiente es la que aplasta a Satanás. En mi simiente serán benditas. Amén. Amén. Pero tengo una palabra para los hombres. Tengo una palabra para los hombres. No se desanimen. Voy a orar por la unción de Abraham. ¿Sabe cuál era la unción de Abraham, los hombres? Bueno, después les cuento. Hermanos queridos, ¿en qué estábamos? No. Muy bien, Lorena. Hermanos queridos, es la insistencia. Me decía el hermano: ¿cuántas mujeres? Y yo le digo: sí, las mujeres tomaron el sacerdocio que el hombre perdió.
La Biblia establece al hombre como cabeza y no es machismo, no. Es por una cuestión de un orden espiritual que Dios estableció, simplemente. La mujer es el complemento del hombre. La mujer siempre tiene que caminar al lado del hombre porque es el complemento perfecto. Yo no sé si podría pastorear si no tengo la esposa que tengo al lado. Ella es mi complemento. Con ella nos entendemos, con ella somos un equipo. Ella me tiene que decir algo y yo lo recibo de parte de Dios. Yo le tengo que decir algo y ella lo recibe de parte de Dios. Y ambos caminamos en un mismo espíritu. Porque Dios te dio una ayuda idónea, no una demonia. Ahora le quiero decir algo. ¿Sabe qué? No sé por qué dije esto, pero a lo mejor hay hombres que tienen que replantearse la persona que tienen al lado. Pero no replantearse para decir, cambio por un modelo más nuevo, no. Sino replantearse y valorar a quien Dios le puso al lado suyo. Reivindicarla, sostenerla, cuidarla, como Cristo lo hace con la iglesia. Hermanos queridos, yo sé que le fastidia a la gente, hay veces nuestra insistencia, parecería que fuéramos maniáticos. Es que en este lugar es donde se ministra, donde se come, donde se nutre, donde uno puede tener otra perspectiva de la vida espiritual, donde podemos sobrellevarnos los unos de los otros las cargas. Cuando Dios va a hacer un milagro, sí lo puede hacer en tu casa, lo puede hacer en el trabajo, lo puede hacer en la calle, pero dice la Biblia que Dios estableció la iglesia como cuerpo de Cristo. Fíjese lo que le decía en Apocalipsis capítulo 22, verso 17, el Espíritu, ¿y quién más? Rápido. ¿Y quién es la esposa? ¿Quién es la esposa? ¿Quién es la esposa? El Espíritu y la esposa le dicen a Jesús, pregúntale al lado, ¿sos parte de la esposa? Si sos parte de la esposa, entonces sos parte del cuerpo. Si sos parte del cuerpo, sos parte de la iglesia. Jesús va a venir a buscar una iglesia. Jesús va a venir a buscar un conglomerado de gente que hace su voluntad. Jesús no viene a buscar denominaciones, Jesús no viene a buscar religiones, Jesús viene a buscar personas que componen el cuerpo de Cristo, la esposa, y que están bajo la cobertura, bajo ese empollamiento del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y sabe qué? Aldana, ¿cuántos días te faltan para dar a luz? 2 semanas. 2 semanas para dar a luz a Oriana. Tiene el vientre. Cualquiera que quisiera dañar a ella o a su criatura principalmente. ¿Sabe la leona que habría detrás de Aldana? Una leona. Porque hay vida dentro del vientre. Y ella la está cuidando porque es hueso de su hueso, es entraña de ella. Hay un cordón que conecta a la criatura con la mamá. Lo que ella come, come la criatura. Lo que ella, cualquier infusión le va a la criatura. Es parte de su cuerpo. Es una unidad compuesta. Son 2 en 1. Así es el espíritu y la esposa. Por eso es que cuando una persona se va del cuerpo, se va de la iglesia o divide la iglesia, ¿sabe quién se contrita? El espíritu. Sale como un león a pelear por sus hijos. Santiago lo dice de esta manera: el espíritu que ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente. Por eso es que Dios va a decir en el Antiguo Testamento: quien nos toca, toca la niña de mis ojos. ¿Sabe por qué toqué el shofar? Porque todo este mes de octubre se toca el shofar porque es el año nuevo judío.
Y dentro de tantas simbologías que tiene el toque de ese cuerno de carnero, uno de los toques es el llanto de Dios por los hijos que se han ido de casa. Cuando uno toca ese cuerno, es Dios llorando por los que se han ido. Y ese llanto que los llama y les dice, vuelvan a casa. Todas las mañanas, nuestra oración es por los que no vienen, por los que no están, por los cuales el Espíritu se embarazó, por los cuales el Espíritu está empollando para traer vida. Tocarle al lado y decirle, Dios está llorando por vos. Jesús lloró en el Getsemaní por vos, para que seamos uno en el capítulo 17 de Juan. ¿Cuánto leyeron ese capítulo? Dice, te pido por los que están y por los que van a creer después de estos, sus discípulos. Jesús está llorando por vos, porque como Jesús no puede estar aquí, está su Espíritu. Pero es Jesús a través de su Espíritu. Dice, Él no se glorificará a sí mismo. San Juan capítulo 14 o capítulo 16. Yo voy a preparar morada para vosotros. Pero ustedes no van a quedar huérfanos, porque yo les enviaré un consolador. La orfandad se terminó porque son hijos. Y si somos hijos no somos huérfanos, somos hijos y herederos y coherederos con Cristo. Y somos adoptados hijos de Dios. ¿Vieron que todos los chicos que fueron adoptados, toda la gente que fue adoptada, tiene conflicto? ¿Cuántos conocen a alguno que ha sido adoptado? No, hay muchos que les cuesta resolver la cuestión de su identidad porque han sido adoptados y porque no tienen sus papás biológicos, y debe ser terrible. No estoy censurando ni juzgando este cuadro de vida, simplemente estoy diciendo que la mayoría con las personas que yo he hablado y no son hijos legítimos sino adoptados, tienen un conflicto y entiendo que debe ser terrible. Pero cuando somos adoptados, hijos de Dios, nosotros no podemos tener un conflicto, porque un hijo nunca elige a un padre. Un padre elige a los hijos. Y ustedes fueron elegidos por Dios. Fuiste elegido. Fuiste elegida. Fuiste elegido. Mírate, fuiste elegida, elegido. De principio a fin el Espíritu de Dios está en la Biblia. Inicia Génesis, cierra Apocalipsis con la persona del Espíritu Santo. Hermanos queridos, si hay alguien que nos va a producir hambre de Dios, es el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu y la esposa le dicen a Jesús, ven. El Espíritu quiere conectarse de vuelta con la Trinidad. No trabajan disociados. No es que el Espíritu se dividió del Padre y del Hijo y ellos están en el cielo y el Espíritu aquí abajo. No, el Espíritu es un asociado que representa la Trinidad aquí en la tierra. Pero ¿sabe qué? El Espíritu Santo se contrita con la corrupción. Por eso es que el Espíritu Santo convence de pecado. Y cuando haces algún chanchurro, el Espíritu es el que acá adentro te hace sentir mal, triste, que ofendiste a Dios. ¿Hay alguien que haya experimentado la tristeza de haberle fallado a Dios? Esa tristeza no es para muerte, esa tristeza es para llevarte al arrepentimiento y que a través del arrepentimiento encuentres la salvación y la justificación en Cristo Jesús, el perdón de tus pecados y que vuelvas al seno del Padre. Pero el Espíritu se contrita cuando hay corrupción, cuando hay pecado. No puede cohabitar, no puede convivir en una vida el pecado y la santidad del Espíritu. Uno de los dos tiene que ser desplazados. Por eso que
El Espíritu quiere volver al Padre. Pero sabe el Espíritu que no puede volver solo. El Espíritu tiene que volver con la enmienda de la iglesia. Porque en el Pentecostés, capítulo 2 de Hechos, el Espíritu vino sobre la iglesia, le dio vida, le dio infusión, le dio poder de Dios, y por eso la iglesia está hasta el día de hoy, porque es sustentada por el Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu quiera volver al Padre, va a juntar a sus escogidos a lo largo de toda la tierra y va a volver a Dios. ¿Cuántos quieren volver a Dios? Si no hay hambre de Dios, no hay conexión con el Espíritu. Si no hay conexión con el Espíritu, no vas a retornar a Dios. Yo voy a orar hoy por hambre de Dios. Por hambre de Dios. Hambre de Dios se traduce orar y buscarlo. Hambre de Dios se traduce ayunar. Hambre de Dios se traduce tener comunión con la palabra. Hambre de Dios se traduce congregarme, estar donde están mis hermanos, donde está la esposa, donde está el Espíritu Santo empollando, donde nos está impartiendo vida. ¿Cuántos dicen amén? Déjame decirte que así como se contagia el desánimo, se contagia la incredulidad, se contagia la negatividad, también se contagia la fe. También se contagia la esperanza, también se imparte del Espíritu de Dios. Yo de tanto en tanto, cuando veo que mi fuego se está apagando, que la brasa ya está a punto de convertirse en ceniza, ¿sabes qué hago junto con mi esposa? Vamos y nos encendemos con algún hombre de Dios que tenga su hogar bien prendido. Y ahí volvemos de nuevo a la carrera. Decía al de al lado, anda a buscar los que tienen fuego.